La crisis sanitaria vivida durante la pandemia de COVID forma ya parte de la memoria colectiva de toda una generación. Si en aquella época eras propietario de un negocio o comercio, es probable que recuerdes el confinamiento como una auténtica pesadilla. Y mucho peor si además el local comercial de tu negocio era de alquiler. Y es que a pesar de que tus ingresos minoraron sustancialmente, debido a la situación tan excepcional que estábamos viviendo, los gastos fijos como la renta del alquiler seguían ahí. En aquel momento seguro que pensaste que una bajada del precio del alquiler podría ser la solución temporal a tus problemas. Es posible que incluso llegaras a pedirle al arrendador formalmente una bajada del precio. Si esta situación te resulta familiar y te gustaría conocer mejor la figura jurídica que se esconde detrás, este seminario es para ti. Porque hoy en INEAF Hablando vamos a analizar los aspectos claves de la cláusula rebus sic stantibus, un remedio jurídico que nos permite adaptar un contrato en circunstancias extraordinarias como la que acabo de describir. Entiendo que de primera este tema parece muy técnico y muy complejo. Es por ello que hoy nos acompaña Irene Ávila, una experta en la materia que nos va a ayudar a entender cómo se construye un caso rebus sin fisura. Irene es abogada especializada en el área de litigación y arbitraje, con más de 7 años de experiencia en los que has trabajado en grandes despachos como Cuatrecasas, Garrigues y más recientemente en DLA Piper. Además, desde el año 2021 es doctoranda en la Universidad de Sevilla y desarrolla su tesis precisamente en el tema que nos trae hoy aquí, la cláusula rebus sic stantibus, su desarrollo y potencial regulación en el ordenamiento español. Lo he dicho bien, ¿no? Así es, perfecto. Pues Irene, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantadísima de hablar de este tema aquí hoy en este foro y poder acercarlo en la medida de lo posible, porque es verdad que es un tema que a priori puede asustar un poco por el latín, tal. Exacto. Intentar acercarlo todo lo posible a todo aquel que esté interesado, claro. Pues que precisamente eso te iba a decir, que yo creo que a lo mejor nuestro foro puede pensar que es que esto va a ser digno de una clase de universidad de Derecho Civil, pero la realidad es que el caso o la realidad que hay detrás de esta cuestión jurídica es bastante común al final en nuestro día a día, ¿no? Bueno, de hecho, tú acabas de poner un buen ejemplo que tenemos muy reciente, en el que se ha invocado muchas veces esta cláusula, ¿no? Que es por la reciente crisis del COVID-19, que precisamente a raíz de esa crisis y de las medidas gubernamentales que se adoptaron para paliar los efectos, pues un sector concreto de contratos se vieron muy afectados, que son los contratos de arrendamiento de local de negocio. Y para intentar adaptar esos contratos a nuevas circunstancias, pues se invocó recurrentemente esta cláusula. Entonces yo creo que sí que es una cuestión que es interesante desde un punto de vista práctico de la vida real del día a día que puede suceder. Y bueno, la idea hoy, desde luego sí, para dejarlo claro desde ya, no es solo centrarnos en este tipo de contratos, sino es dar una visión más general de cómo es este remedio, qué aspectos prácticos son necesarios para montar un caso rebus, con todas las garantías posibles, por así decirlo. Fenomenal. Pues yo creo que para empezar y empezar a entrar en este tema, entiendo que lo primero que debemos hacer es como traducir este término latino que nos está quizás incluso a nuestro público asustando y entender qué es la doctrina rebus sic stantibus. Bueno, tú has hecho un muy buen resumen y de hecho ya has dado la pincelada inicial de lo que verdaderamente es, y en realidad, aunque suene muy elevado, en realidad el concepto que está detrás es muy sencillo. O sea, cláusula rebus sic stantibus, la doctrina rebus, vamos a decir la doctrina rebus para rebus, cortar, sí. Al final es una figura, una institución, un remedio jurídico que lo que permite es adaptar, modificar y en última instancia resolver un contrato cuando se produce una alteración sobrevenida, imprevisible y extraordinaria de las circunstancias concurrentes al momento de contratar, que provocan un desequilibrio en las obligaciones pactadas en el contrato, que provocan que una o varias de las obligaciones del contrato devengan muy difíciles de cumplir, más difíciles de lo que estaba previsto en un principio. Exactamente, exactamente. Entonces hay que tener en cuenta aquí también, para enfocar bien, para contextualizar bien la rebus, que en nuestro sistema de derecho civil, obligaciones y contratos hay un principio fundamental que es el que, digamos, opera con supremacía, que es el principio pacta sunt servanda, otro momento latino. El principio pacta sunt servanda lo que significa es que el contrato tiene fuerza obligatoria para las partes. El contrato es ley para las partes, por lo tanto, a priori, lo que las partes pactan en un contrato es inamovible, es inmutable. Entonces, lo que hace la doctrina rebus o la doctrina revisionista o adaptativas del contrato en general es buscar la manera, estudiar la manera de excepcionar este principio. En qué situaciones, que a priori van a ser excepcionales porque el que opera con supremacía es la fuerza obligatoria del contrato, podemos modificar un contrato, ¿no? Entonces, en este marco nos vamos a mover, y para ponerlo ya del todo en contexto,
Entender también que la rebus no es una institución que tengamos solo en España, una institución que en realidad está presente en muchos otros ordenamientos vecinos y no tan vecinos. Por ejemplo, en Italia tienen una teoría que es la teoría de la cesión onerosidad, que es lo mismo pero lo llaman así, hay una doctrina adaptativa del contrato. En Francia tienen la teoría de la imprevisión, o en Alemania la teoría de la base del negocio. Todas ellas son teorías que lo que estudian son las situaciones excepcionales en las que vamos a poder alterar el contenido de un contrato que en principio estaba llamado a ser ley para las partes. Fenomenal, o sea que aunque con diferentes nombres, en esencia todas estas doctrinas de distintos países van a lo mismo, ¿no? Eso es. Bien, y entonces, este tipo de casos que comentamos, o sea, entiendo que se encuadran dentro de, como dices, de los contratos, de derecho civil, pero ¿entre quién se suele dar este tipo de casuística? Sí, a ver, efectivamente se centra la doctrina rebus, la figura rebus está dentro de, digamos, el derecho civil de obligaciones y contratos, y normalmente pues se va a dar la discusión sobre si aplicamos o no esta cláusula entre las partes que han suscrito el contrato, naturalmente. Sí decir que todo lo que vamos a hablar aquí hoy está visto desde una perspectiva de un contrato negociado, es decir, en el que las partes están más o menos en una situación simétrica de negociación. No vamos a entrar en las particularidades que llevaría estar ante contratos de adhesión suscritos con consumidores, porque ahí es verdad que también podría estudiarse, de hecho se podría dar la aplicación de la cláusula rebus, pero habría que echar unas particularidades que hoy, por la duración del seminario, yo creo que no nos va a dar tiempo. Nos centramos entonces en el ámbito profesional, ¿no? Eso de las partes profesionales. Contratos negociados. Vale, fenomenal. Y entonces, ¿qué se discute en términos generales en un caso de rebus? Pues, a ver, en esencia se van a discutir tres cosas, luego obviamente pormenores, pero en esencia tres cosas. Primera, si ha habido o no ha habido una alteración sobrevenida de las circunstancias, que sea extraordinaria, que sea imprevisible, eso en primer lugar. En segundo lugar, se va a discutir si esa alteración ha tenido un impacto grave, relevante y negativo en el equilibrio de las obligaciones pactadas, porque claro, puede haber una alteración de circunstancias, pero que a ti no te afecte. De hecho, en el caso del COVID, ¿no? Por retomar ese ejemplo, efectivamente, la crisis sanitaria del COVID-19 y las medidas gubernamentales se han considerado por muchos tribunales unas circunstancias extraordinarias, imprevisibles y demás, pero hay contratos en los que ha tenido un impacto y contratos en los que eso no le haya afectado. Entonces, esa es la segunda cosa que se va a estudiar. Y en tercer lugar, lo que se va a analizar es, una vez si hemos visto que se ha dado la alteración y que ha tenido un impacto, en qué concreta obligación ha tenido ese impacto y en qué manera, en qué términos tenemos que modificarla para devolver el equilibrio al contrato. Fenomenal. Yo ya hablaba en la introducción, ¿no? de que esta doctrina se ha estado aplicando un poquito pues, en la época de la pandemia, quizá ahora también recientemente con la guerra de Ucrania pues también está un poquito más en auge y en uso, pero ¿podemos entender que es una doctrina, digamos, reciente? No, para nada, para nada. Esta es una doctrina que es verdad que ahora se ha puesto como un poco de moda o se ha retomado porque se ha visto que puede ser útil en situaciones de crisis de este tipo, pero es una doctrina que se remonta de hecho a la época romana. No tanto al derecho romano, no hay evidencia de que en el derecho romano se recogiese una doctrina de este tipo de adaptación del contrato, pero sí que los filósofos romanos reflexionaban ya sobre el impacto que podía tener el paso del tiempo en lo que ellos llamaban la palabra dada. Entonces, filósofos como Cicerón o Séneca ya trataban este tema, haciendo referencia a Cicerón. Y esto yo sé que puede sonar un poco así como, madre mía, ¿dónde te estás metiendo? Pero es que es una forma muy bonita de ver cómo este remedio en realidad tiene un razonamiento detrás que es tan obvio para nosotros como humanos en sociedad que desde esa época se veía tan claro como se ve ahora quizá. Entonces, Cicerón en su obra de Officis, que se llama, reflexionaba sobre la vinculación que podía tener la palabra dada de un depositante que le habían dejado una espada, un combatiente, esa vinculación que tenía de decir, oye, te voy a guardar la espada y te la voy a devolver cuando tú vengas a por ella. Pues, ¿hasta qué punto me vincula si cuando el guerrero que vuela por su espada evidentemente ha perdido la cordura? Pues yo tendría que tener la posibilidad de decirle, no te la devuelvo, porque por mucho que yo me haya comprometido a devolverte si tú vienes a por ella, ahora mismo no tiene ningún sentido que te la dé porque sabes lo que haces con la espada. Claro, claro, claro. Séneca también en su obra de Beneficis. Esto lo voy a leer porque es un pasaje, son 3 líneas, es precioso y se entiende muy bien el concepto rebus ya desde ese momento, ¿sabes? Entonces decía Séneca, cuando estando así las cosas, en el mismo estado que tenían al tiempo que hice la promesa, no la cumpliere, podrás decir que falté a mi palabra. Mas cuando alguna cosa se mude, ella misma me da libertad y me exime de la promesa. Prometí que abogaría en una causa. Conste después que de ella resulta daño a mi padre. Prometí acompañar a uno en un viaje. Supe después que el camino estaba infestado de ladrones.
Clarísimo. El razonamiento que hay detrás de este remedio, de esta institución, se ve muy claro ya desde ese origen. Luego, por supuesto, más adelante, en la Edad Media, los canonistas, los posglosadores, ya le dieron, digamos, un empaque más jurídico y formularon el aforismo que hoy conocemos, rebus sic stantibus, un poquito más largo, pero bueno, por acortarlo, ese es el aforismo. Y después de una época muy florida, con los canonistas, con los posglosadores, como digo, llegó el momento de las codificaciones y ahí es cuando entra en auge el principio pacta sunt servanda que hablábamos antes, el de fuerza obligatoria del contrato. Y cuando llega, se destierra la cláusula rebus, porque se entiende que confrontan, que son enemigos de alguna manera. Y, de hecho, en muchos códigos civiles de esa época de la codificación se excluye, se destierra la cláusula rebus sic stantibus y pese a que había tenido una época súper florida, pues al final no se incluye dentro de estos códigos. Claro, porque quieren prevalecer, ¿no?, el que se cumpla lo que se ha pactado. Exactamente, o sea, se asocia la fuerza obligatoria del contrato a la seguridad jurídica en el tráfico jurídico mercantil. Vale. Bueno, nos hemos remontado a años inmemoriales. Sí. Y en España, por centrarnos un poco, bueno, ¿qué recorrido ha tenido esta doctrina? Pues a ver, en España es uno de esos sitios en los que el Código Civil no incluyó la doctrina. O sea, nuestro Código Civil no la incluyó, el de 1881, y de hecho pues sigue sin incluirlo. O sea, hoy día tampoco la tenemos regulada. Esta doctrina no está positivizada, no está en una norma escrita en nuestro derecho. Son los tribunales los que le han ido dando forma, la han configurado y la han detallado para que se pueda aplicar. Luego veremos eso que tiene su miga, ¿no? Pero bueno, en concreto en España el tema de la rebus, como no estaba regulada, se retoma a raíz de la Guerra Civil. ¿Por qué? Porque claro, la Guerra Civil fue una situación extraordinaria, imprevisible, alteración de circunstancias que afectó a muchísimos tipos de contratos. Entonces dijeron, oye, pues igual este remedio nos viene bien para que los contratos sobrevivan de alguna manera, porque la otra alternativa era resolverlos y ya está. Y eso evidentemente es un impacto mucho mayor para el tráfico jurídico mercantil. Entonces, a raíz de la Guerra Civil se dicta una primera norma, que es la Ley de Contratación en Zona Roja, que se dicta en 1940, y el fundamento de esa norma está basado en la rebus, precisamente, porque lo que se hacía en determinados artículos era posibilitar que se adaptaran una serie de contratos de obra de suministro que hubieran estado afectados por el conflicto bélico para reequilibrarlos y que pudieran sobrevivir después de la guerra. Después de eso, pues aumentó poco a poco la litigiosidad en la materia, se fueron llevando más casos a los tribunales, fueron escalando hasta el Tribunal Supremo y empezaron a dictarse sentencias. De hecho, en 1940 se dicta la primera sentencia por el Supremo también. Y bueno, se va creando esa doctrina perfilada, configurada por el Tribunal Supremo y bueno, ha tenido sus vaivenes, más o menos, ha ido cambiando de criterio en algunos puntos, pero sí que es verdad que se puede apreciar una linealidad en lo que son los presupuestos y requisitos para su aplicación y los efectos. Vale. Pero lo que destaco de ahí es que nunca se ha llegado a regular. Nunca se ha intentado... Sí, o sea, no la tenemos hoy día regulada, ni en el Código Civil ni en ninguna otra norma. Intentarse se ha intentado. Intentarse se ha intentado muchas veces. Por ponerte algún ejemplo, porque ha habido muchos intentos. Se ha intentado reformar el Código Civil hasta en 2 ocasiones. Hay 2 proyectos de modernización del Código Civil, de hecho, de la parte de obligaciones y contratos, uno de 2009 y otro muy reciente de julio del año pasado, de 2023. Y en ambos se incluye un precepto referido a la doctrina rebus de alteración, soberanía y circunstancias. Veremos si el del año pasado, no, el que viene no. El del año pasado veremos si al final ve la luz. Por ahora se sigue discutiendo. Ha habido, de hecho, con ocasión de la crisis del COVID, que hubo una serie de normas que se aprobaron, hubo enmiendas propuestas a esas normas en las que se proponía la inclusión de este remedio porque justo en ese momento estaba siendo como muy invocado, como decíamos antes, y se había revelado su utilidad, ¿no? Tampoco prosperaron. Ha habido propuestas académicas de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, de FIDE, y otras muchas más. Intentó también una propuesta de reforma del Código de Comercio. No ha habido manera, pero intentar se ha intentado. O sea, es algo que, de hecho, es muy interesante porque sigue estando muy en movimiento. O sea, no es una institución arcaica que no se haya tocado muchos años, sino que pese a su antigüedad, sigue estando, digamos, en la palestra, en el núcleo de discusión doctrinal, académico y también jurídico en la práctica. Para actualizarla un poco cada vez más, ¿no? Claro. A cada circunstancia. Exactamente. Y a pesar de que no esté recogido en una norma, al haber sido reconocida por el Tribunal Supremo, ¿con eso sería ya suficiente para poder aplicarlo con normalidad en nuestro ordenamiento? Claro, sí. De hecho, al estar reconocida por el Tribunal Supremo por muchísimas sentencias, se considera doctrina legal. Entonces, claro que la puedes invocar en cualquier demanda. Y de hecho tendrás que referirte a la doctrina del Tribunal Supremo, a las sentencias precedentes, para poder hablar de los presupuestos y de los efectos, como decía. Ahora bien, eso no quita que tengas también que señalar un fundamento legal de la doctrina.
Un fundamento legal, quiero decir con esto, un artículo un precepto que dentro de las normas que sí tenemos aprobadas, que sí son positivas, podría servir para justificar ese cambio de circunstancia, aunque no lo diga expresamente. Vale. Entonces, normalmente se utilizan dos. El primero de ellos es el principio de buena fe contractual, que está en el 1258 del Código Civil. ¿Por qué? Porque ese principio lo que dice es que tanto en el proceso de formación del contrato como en el proceso de ejecución del contrato tiene que estar guiado, digamos, por la buena fe entre las partes. Y conforme a esa buena fe, tienes que integrar aquellas circunstancias que, aunque no formen parte del contrato, le afectan directamente. Por ejemplo, este tipo de cuestiones. Entonces, con ese fundamento en ese fundamento te puedes basar. Puedes arrancar una rebus. Claro. Sí. Segunda propuesta, segunda posibilidad. El artículo 1289 del Código Civil, que lo que hace es consagrar el principio de reciprocidad entre prestaciones de un contrato. Este principio lo que dice es, oye, en cualquier contrato oneroso, que es decir, que no es gratuito, que hay un intercambio de bienes y servicios, tiene que haber un equilibrio entre ese intercambio. Con equilibrio no quiere decir que sea una equivalencia total. Por poner un ejemplo para que se entienda. Imaginemos que yo he contratado a un artista para que me pinte un cuadro y le he dado de plazo un año. Un artista súper reconocido. Yo te doy un año, te doy dos, me da igual. Y ese artista pues se pone a pintar. Sin embargo, yo claro, fijo un precio y como un artista reconocido, pues no es el precio por un cuadro que es simplemente el lienzo y los óleos, sino que es el precio de la obra artística. Pasan los meses y a los 7 meses pues sale a la luz una noticia de que este señor es un plagiador, es un impostor y su obra se desvirtúa completamente y el precio que le había fijado pues no vale nada. Entonces, el equilibrio de esa onerosidad, esa proporción que habíamos pactado inicialmente, se ha visto completamente destruido. Y conforme a la rebus, basado en esta pérdida de equilibrio, podría yo aplicar una modificación. Claro, Entonces, esa es la otra vía que tenemos hoy día, ya que no tenemos regulada la rebus como tal, pues estas son las dos vías con las que puedes jugar para intentar, te lo van a comprar seguramente, pero bueno, estas son las dos vías que puedes explorar para fundamentar tu caso. Pero con este ejemplo vamos viendo distintas casuísticas, que no pensemos solamente en el arrendamiento de... Y más que vamos a ver. Y más que vamos a ver. Más que vamos a ver. ¿Y es habitual que los tribunales acaben admitiendo la aplicación de la rebu o son reticentes, digamos? Más bien lo segundo. Más bien lo segundo. O sea, si nos centramos en ver los antecedentes que hay del Tribunal Supremo, que al final es quien tiene la última palabra en nuestro ordenamiento, sí que se ve que la cláusula rebus se aplica con carácter extraordinario y restrictivo por lo general. ¿Por qué? Porque se sigue entendiendo como una cuestión excepcional, un remedio excepcional al pacta sunt servanda, a la fuerza obligatoria del contrato. Entonces, se exige una alta exigencia probatoria para aplicar la rebus. Entonces, no es tan sencillo, no quiero dar tampoco el mensaje de que porque tú tengas una situación que consideres que puede encajar en un caso rebus, vayas a tener garantías de que eso vaya a suponer la modificación. No, es una cuestión que es difícil fundamentar, es muy técnica y además también tiene mucha tela que cortar desde un punto de vista casuístico y probatorio, como luego veremos. Vale. Es verdad que durante un tiempo concreto, en los años 2013 a 2015, de hecho, después de la crisis financiera, hubo un periodo de cierta flexibilización. Pero el Tribunal Supremo, después de ese periodo, volvió otra vez a la senda restrictiva. Veremos a ver qué dice con el tema del COVID, porque todavía no tenemos sentencia. Vale. Hay muchísimas sentencias de audiencias provinciales, pero todavía el Supremo no se ha pronunciado. Entonces veremos a ver cómo se pronuncia, de qué lado va, si sigue con la tendencia restrictiva o flexibiliza un poco. ¿Y ese periodo que mencionas del 13 al 15 que se flexibilizó, tiene alguna explicación que sucediese eso? Sí, o sea, sí tiene una explicación. A ver, para empezar, este periodo es el que viene, digamos, después de la crisis financiera 2008-2009. El desfase que hay de esos años hasta 2013-2015 porque, evidentemente, los casos empiezan en primera instancia, tienen que ir a hasta que llega el Supremo. Claro, pasan unos años. Entonces, cuando el Supremo fue a ver estos casos de la crisis financiera, que se consideró, de hecho, la crisis como una alteración sobrevenida extraordinaria en previsible de circunstancias en aquellas sentencias que se dictaron, el magistrado ponente era don Francisco Javier Orduña Moreno, que es un acérrimo defensor de la cláusula rebus sic stantibus, que ha escrito bastantes obras y artículos y demás, y ha intervenido en innumerables charlas, seminarios, conferencias sobre este tema. De hecho, es súper interesante. Si a alguien le interesaría profundizar, es un autor como para empezar a empaparte del tema muy bueno. Y estaba de magistrado ponente. Entonces, naturalmente, imprimió en esas sentencias un poco su visión más moderna y más flexible de la rebus, no como enemiga de la fuerza obligatoria del contrato,
sino como complementaria, entendiendo que es el fundamento legal de la rebus, es un fundamento legal objetivo en el propio contrato y que se tiene que aplicar con visión de que es un remedio que lo que pretende es mantener la vida del contrato más tiempo, que el vínculo jurídico, el vínculo contractual sobreviva a esas circunstancias. Entonces, es útil y por tanto debería flexibilizarse de alguna manera su aplicación para no perder por el camino tantos contratos siendo tan restrictivos. Que sería más perjudicial que ajustar y que sobreviva. Depende del caso, pero muchas veces sí. Muchas veces sí. ¿Y cuáles son los presupuestos o los requisitos que necesitamos reunir para que podamos solicitar que se aplique esta cláusula? Vale. Pues a ver, son 5 en total, ¿no? Si no me equivoco, efectivamente. 5, entonces. Primer requisito. Tenemos que estar ante un contrato de tracto sucesivo o que, aunque sea de trato único, y que tenga obligaciones pendientes de cumplimiento. Esto es así porque, evidentemente, una alteración sobrevenida de circunstancias se va a producir no en el momento inicial del contrato, porque en ese momento que estás firmando tu contrato, si existe, ya la vas a tener en cuenta en el clausulado. Tiene que ser un contrato que ya lleve un tiempo en el mundo jurídico, que esté produciendo efectos y que le sobrevenga esa circunstancia. Por ejemplo, contrato de arrendamiento, que decíamos antes, pues un contrato sucesivo porque hay un contrato, imaginemos, de arrendamiento local de negocio de 5 años. Pues durante 5 años el arrendador tiene que pagar la renta, el arrendatario tiene que pagar las rentas, el arrendador tiene que mantener al arrendatario en el goce pacífico del inmueble, del local de negocio. Un contrato de suministro de cemento para una obra que va a durar 3 años. Y el proveedor de cemento se ha comprometido cada determinado tiempo en proveer de cemento a la obra. Esos son contratos de trato sucesivo con obligaciones. Hay obligaciones, exactamente, periódicas. Eso primero. Segundo, tiene que haber sucedido, como decíamos antes, una alteración sobrevenida y extraordinaria de las circunstancias. Tiene que ser una situación verdaderamente extraordinaria, o sea, no vale con que haya un pequeño cambio, tiene que ser algo de amplia magnitud. Por ejemplo, en el caso, eventos de amplia magnitud, pues el COVID-19, la crisis, afectó a un innumerable número de contratos, bueno, de países, de personas y de todo. Guerras en general, por la guerra de Ucrania, la guerra civil en su momento, las guerras mundiales, ese tipo de cuestiones, ¿no? La crisis financiera, como decíamos antes también. Pero también pueden ser eventos de gran magnitud, pero enfocados a un vínculo jurídico específico. Por ejemplo, una denegación absolutamente extraordinaria de un permiso que tú en el contrato de las dos partes habían dado por supuesto que se iba a recibir. Pues eso es un cambio que igual en un contrato en el que era muy importante que ese certificado o ese permiso administrativo que se iba a conceder, pues en ese caso, si de verdad era una cuestión absolutamente extraordinaria que no se haya concedido y ninguna de las partes pensó que iba a suceder, pues eso podría ser de gran magnitud para ese vínculo jurídico. En tercer lugar, que las circunstancias sean sobrevenidas e imprevisibles. Quiere decir esto que no estén, digamos, asumidas dentro del área del riesgo propio del contrato, porque tú al final, cuando firmas un contrato, se hace una atribución de riesgos para las partes, es decir, cada parte asume, conforme al contrato, una serie de riesgos que se hayan pactado expresamente o incluso implícitamente. Me explico con un ejemplo, yo creo que es más fácil. Imaginemos un contrato de servicios financieros para inversión de productos en mercados bursátiles, compra-venta de acciones, vaya. Eso. Compra-venta de acciones me da igual, Facebook, Apple, Netflix, me da igual, cualquier tipo de acción. Esas acciones son un producto que va a fluctuar, van a estar a la alza o a la baja en función de cómo esté el mercado y cómo esté la empresa en cuestión. Y tú, como comprador o como inversor, asumes el riesgo de esa fluctuación. Luego, si esas acciones por lo que sea caen, que eso sucedió de hecho en un caso real, aunque no fuera lo natural para esas acciones que cayesen en un momento dado, tú has asumido el riesgo como inversor. Acciones lleva implícito ese riesgo. Lleva implícito ese riesgo. Entonces, hay que tener en cuenta también eso, el área del riesgo que se haya repartido en el contrato. De primera. En cuarto lugar, la desproporción que se haya causado el impacto, como decíamos antes, que haya causado la concreta obligación, esa alteración sobrevenida extraordinaria en previsibles circunstancias. Esto va a depender mucho del caso concreto. Tendría que, como veremos luego, tendrá que probarse, es muy casuístico, como digo, pero tiene que haber un impacto real en el contrato, no basta con la alteración. Y por último, y esto no es tanto un requisito, pero sí hay que tenerlo muy en cuenta, la rebus se va a aplicar de manera subsidiaria. Ojalá no fuera así, en mi opinión, pero desde luego este es como es. Entonces, esto tiene una doble vertiente. Por un lado, hay que mirar el contrato en sí, si se ha pactado algún tipo de cláusula de revisión de algún tipo de obligación, o sea, una cláusula rebus, digamos, explícita dentro del contrato. Por ejemplo, es muy común incluir hoy día cláusulas de revisión de precio conforme al IPC. Eso sería una cláusula
de adaptación en cambio de circunstancias del precio. O las cláusulas MAC, Material Adverse Change, que son, la hemos heredado del derecho anglosajón, que básicamente son cláusulas de cambios adversos. Pues el ejemplo que poníamos antes de denegación de permiso, pues se puede prever en el contrato, oye, ese permiso se deniega, ¿qué pasa? Y ya está previsto. Pues si está previsto, se aplica lo que dice el contrato. Y también es subsidiaria de, como decía antes, los riesgos que se hayan que estén implícitos en el propio tipo de contrato. Por ejemplo, el que decíamos antes de compraventa de acciones. Hay un riesgo implícito de fluctuación del valor en el mercado bursátil. Si cae, no puedes, en principio no podrías invocar la rebus para que se modifique tu obligación de a lo mejor garantía o pago que tengas asociado a ese contrato, pues porque asumías el riesgo de que el valor pudiera subir o bajar. Y eso estaba ya ahí. Oye, Irene, ¿y sería posible incluir en nuestro contrato una cláusula que diga que expresamente excluyo la aplicación de esta doctrina de rebus? Pues a ver, esto es una cuestión que está debatida. Yo no te puedo dar una respuesta absoluta. Te puedo decir los argumentos que hay a favor y en contra, digamos, de excluir por completo la cláusula rebus a través de una estipulación contractual. El sector, digamos, que niega la validez de esta cláusula dice que al final la doctrina rebus es un principio general del derecho. Como decíamos antes, incluso en la época romana, ¿no? El sustrato que subyace al concepto rebus, que es el, oye, hay una alteración sobrevenida, modifico mi contrato, ese concepto es un principio general del derecho, que por tanto yo no puedo excluir de forma general de un contrato. Podré hacer exclusiones puntuales para casos concretos, pero no una exclusión general. Vale. Y luego está el sector que sí defiende la posibilidad de excluir por completo la cláusula rebus en un contrato a través de una estipulación. Y lo defiende precisamente el principio de autonomía de la voluntad, que al final si las partes deciden excluirlo, pues que pueden hacerlo. Y además se apoyan también en el hecho de que la rebus es una doctrina que no está positivizada, no hay una norma que la recoja, por tanto no hay ninguna norma imperativa que te impida hacer esto y que conforme a la autonomía de la voluntad pues lo puedes hacer, ¿no? Yo aquí ya un poco más, en términos de opinión personal, creo que una exclusión total de la rebus lo único que puede generar es problemas. Claro. Sobre todo si estamos en un contrato no negociado o aun siendo negociado que sea una negociación asimétrica, es decir, que no estén las dos partes en el mismo nivel. No tienen por qué ser consumidores, pero de hecho, luego también en consumidores, el hecho de incluir una estipulación que excluya por completo la aplicación en cualquier caso de la cláusula rebus y que está antiguo, yo creo que puede dar lugar a eventuales alegaciones de nulidad de la cláusula y demás si se ha impuesto por una parte a la otra. Claro. Y en el supuesto, por ejemplo, que mencionaba antes, que las partes se sientan y deciden incluir en su contrato pues ciertos supuestos en los que de darse esta casuística vamos a adaptar nuestro contrato de esta u otra manera. Pero finalmente en la vida real sucede otro supuesto, otro caso o otras circunstancias que no habían previsto. En esos casos, como no lo he previsto, yo ya no puedo hacer nada o podría aún así aplicar la rebus, claro, ¿o cómo sería? Súper buena pregunta. A ver, también súper casuístico y tampoco tengo una respuesta absoluta, pero sí puedo contar un poco, pues, argumentos a favor, argumentos en contra. Si la cláusula que se incorpora en el contrato es una cláusula de actualización de precios, sí vas a poder alegar la doctrina rebus en cualquier caso para intentar aplicarla, porque al final la cláusula de actualización de precios ya digamos que se ha metido dentro de la casuística habitual de un contrato y no se considera como tal una situación en la que las partes se han sentado a negociar una cláusula concreta para prever la rebus dentro del contrato, no, sino que es como más habitual. Pero si lo que tenemos es una cláusula que específicamente prevé una serie de supuestos en los que se prevé cómo va a impactar en el contrato un cambio de circunstancias y luego queremos a supuestos distintos, como tú decías antes, aplicar la rebus, ahí sí que igual vamos a tener un problema. Porque hay dos formas de enfocarlo, yo creo. Una forma más flexible, que es entender que, bueno, las partes no pueden prever todos los escenarios posibles, ¿no? Claro, no se puede exigir, por muy profesionales que sean, por muy negociado que sea el contrato, que prevean absolutamente todos los escenarios que pueden pasar en este universo. Entonces, claro, conforme a eso, decir, oye, pues no han previsto esto, pero bueno, efectivamente, como es imprevisible esa alteración que se ha dado, pues podemos aplicarla. Y de hecho, a favor de este argumento va el tema de que precisamente durante el tema del COVID, todas las normas que se aprobaron para de alguna manera paliar los efectos de los contratos de arrendamiento a las que se acogieron o a las que potencialmente se podían acoger los arrendatarios de local de negocio, no impidieron que luego pudieran invocar la aplicación de la cláusula rebus en ese mismo contrato. Entonces, si se ha podido aplicar tanto la rebus como una norma a un mismo contrato, ¿por qué no se va a poder aplicar la rebus a un contrato aunque ya esté regulado una estipulación específica para otra circunstancia? Eso a favor.
Evidentemente también hay argumentos en contra, haciendo una interpretación más restrictiva de esa cláusula rebus, o esa estipulación rebus que se incluía en un contrato. Y es decir, oye, las partes han negociado, se han sentado a negociar, de hecho tú lo decías en tu pregunta, te aproximaba ya esta idea, se han sentado a negociar y deliberadamente han dejado fuera de esta estipulación una serie de supuestos. Entonces, si no los han incluido es porque deliberadamente, implícitamente han decidido dejarlo fuera y entonces no podemos adaptar el contrato porque no está previsto, conforme a la voluntad de las partes, autonomía de las partes, que se pueda adaptar el contrato en este caso. Y luego, por supuesto, adicionalmente a todo esto, habrá que ver, como decía antes, cuál es el reparto de riesgos, porque siempre habrá que tener en cuenta si por el tipo de contrato, la tipología de contrato en cuestión, hay un riesgo implícito que alguna de las partes tenía que asumir y que impide la aplicación de la cláusula. Claro, claro. O sea que al final es que todo depende del caso y llevarlo a tribunales en su caso y a ver qué se decide, ¿no? Claro. ¿Qué elementos de prueba entonces tenemos que aportar o que son fundamentales y los más adecuados para conseguir que nuestra causa triunfe? Claro, sí, porque como decías, al final el tema del arrebo es súper casuístico, pero obviamente hay elementos que te van a dar mayor confort o mayores garantías de que tu caso tenga más recorrido. Entonces yo creo que en cuanto a elementos de prueba, lo más operativo es hacer dos grupos, ¿no? Grupo A, digamos, la prueba que puedes utilizar para probar la alteración sobrevenida extraordinaria en previsibles circunstancias. Grupo B, la prueba que puedes utilizar para acreditar el impacto con la concreta obligación de esa alteración sobrevenida extraordinaria en previsible. Entonces, grupo A. ¿Cómo probamos que ha habido una alteración, un evento imprevisible, lo que hemos dicho antes? Pues depende del tipo de evento. Si es un evento de mucha magnitud, tipo la crisis del COVID, tipo una guerra que evidentemente todo el mundo conoce, se puede incluso alegar que sea considerado un hecho notorio, que está regulado en el 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que como tal es carente de prueba, es decir, no hace falta probarlo porque al ser notorio se da por hecho. Evidentemente ahí te la juegas un poco, tiene que ser muy notorio porque no necesita prueba, por tanto tiene que estar muy seguro de que ese evento efectivamente tiene esa magnitud. Ejemplo, crisis financiera o crisis del COVID, como antes creo que mencionaba, se consideraron por los tribunales como un hecho notorio, que era una alteración sobrevenida, extraordinaria e imprevisible. Luego habría que ver si afectaban al concreto contrato, pero desde luego era un hecho notorio que había sido una alteración sobrevenida de la circunstancia. Y luego tenemos los eventos que son de impacto más limitado. Ahí evidentemente sí tenemos que desplegar más esfuerzo probatorio. Pues tendremos que acreditarlo aportando por ejemplo, el ejemplo del certificado que hablábamos antes, pues la solicitud del certificado a lo mejor sería muy útil en este caso aportar prueba de que en otras circunstancias muy parecidas se ha concedido ese certificado, ese permiso sin ningún tipo de problema, para acreditar que ese cambio de criterio es extraordinario. O sea, la idea es acreditar que ha habido un cambio relevante en la situación que estaba antes a la que hay ahora. Si es un permiso, pues acreditar que antes se concedía sin ningún problema y que sorpresivamente, por así decirlo, ya no se concede. Y luego tenemos el grupo B, ¿no? Que aquí entramos en un terreno mucho más técnico y también mucho más casuístico, que es qué impacto ha tenido en la concreta obligación. Y aquí es donde está en realidad el meollo de las rebus. Aquí es donde la mayoría de las veces rechazan los casos, rechazan la aplicación, porque no se acredita que verdaderamente hay un impacto relevante. Es que estamos hablando de un impacto que tiene que ser muy grave, o sea, un desequilibrio prácticamente total, que ponga en jaque la supervivencia del contrato. O sea, no vale un ligero cambio. Tengo pérdida. Claro, porque hay una parte siempre de riesgo en todo contrato empresarial que tú asumes como parte. Es decir, pues en un contrato de arrendamiento de un local de negocio, poniendo este ejemplo, tú como vendedor asumes el riesgo de que el negocio te vaya bien o te vaya mal. Tú no puedes imputar a la otra parte que no te esté yendo bien tu negocio de venta de camisetas. Entonces tienes que acreditar que verdaderamente hay un impacto muy grave que te está poniendo en jaque tu negocio y que además está vinculado a esa alteración, no a otras cuestiones. Porque puede ser pues, que tu camiseta es muy fea. No le gusta. Exactamente. Exacto. Y entonces, pues ya estamos, chicos. Entonces, ¿cuál es la prueba reina aquí? El informe pericial. Efectivamente, esto va a suponer un coste para la parte que lo quiera utilizar, pero es que yo creo que es fundamental para tener unas mínimas garantías en un caso rebus. Entonces, este informe pericial es un informe pericial técnico, habrá que buscar un perito que esté especializado, pues probablemente en temas económicos, porque va a tener que ver estados financieros, pero puede que también en otros sectores. Por ponerte un ejemplo, un caso real que he hecho es una de las sentencias que yo contaba antes de la parte esa que estuvo un poquito más flexibilizada, modernizada la doctrina, que es una sentencia que dictó Francisco Javier Orduña, que era un caso de un contrato de publicidad suscrito entre una empresa de publicidad y la EMT de Valencia, la empresa municipal de transporte de Valencia, para poner publicidad en los autobuses, la parte de fuera de los autobuses. Entonces, el precio que pagaba la empresa de publicidad por utilizar ese medio
era un tanto por ciento de su ganancia mensual. Vale. Y entonces llega la crisis financiera. ¿Y qué pasa? Que se resiente también, pues hay una crisis también en el mercado publicitario. Las empresas de publicidad, o sea, las empresas en general recortan en publicidad. Y esta empresa de publicidad de repente recibe la mitad de las campañas que normalmente recibía. Es que no tiene que poner los autobuses directamente. Y por tanto, se resiente su facturación mensual, que estaba ligada o sea, la facturación mensual estaba ligada a los proyectos de publicidad y a su vez al precio de utilizar los autobuses. Entonces, invoca la doctrina Rebus para rebajar el precio de ese canon y aporta un informe que de hecho fue sustancialmente relevante para que se aplicase la Rebus en este caso, porque se aplicó. Entonces, estos peritos, aparte de ser expertos económicos, eran expertos en el sector de publicidad, sector de marketing, tuvieron que mirar muchos factores, muchos elementos, muchas variables, pues cuáles eran las campañas de publicidad antes y después de que sucediera la crisis, no solo en la empresa que estaba demandando, sino en el sector globalmente considerado. De qué manera estaba vinculada esas campañas de publicidad a las ganancias que tenía la empresa. Entonces, tienes que hacer todo un trabajo que verdaderamente es técnico y que efectivamente podrías presentar la prueba documental tal cual has jugado, pero siendo francos y transparentes y honestos, el juzgado no se va a enterar si tú no se lo das mascado, porque es normal que no se entere. Los jueces no son expertos en todos los sectores de este mundo. Entonces, esta sería, yo creo, la prueba reina del grupo B, que a todas luces habría que invertir en ella y si de verdad quieres que tenga unas mínimas garantías de éxito. A algún lado tu causa, totalmente. Y en el momento en el que somos conscientes de que se dan estos requisitos que acabamos de mencionar, he conseguido la prueba, ahora, ¿qué puedo yo pedir al juzgado? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se pueden derivar de que se aplique finalmente esa Rebus? Pues sí, al final se dan todos los presupuestos y lo que puedes solicitar son dos cosas, hay dos posibles efectos. La modificación, adaptación del contrato, de la obligación que haya sido afectada o la resolución. Inicialmente el Tribunal Supremo rechazaba por completo la resolución, o sea, decía que únicamente procedía la modificación. Luego ha ido suavizándose, pero siempre manteniendo la resolución como subsidiaria de la modificación. Vale. O sea que la Rebus, este remedio, está pensado para, como hemos dicho antes, utilizarlo cuando hay una posibilidad de que el contrato sobreviva a la crisis que está teniendo. Si el contrato está caput completamente, digamos que este no es tu remedio, tendríamos que utilizar otro. Entonces, estos son los efectos. Modificación en primer lugar, subsidiariamente resolución, porque efectivamente, si el contrato no se modifica, entonces estará abocado a la resolución. Claro. O sea, que de primeras no podríamos pedir resolución. Hay que pedir primero... Claro. O sea, lo puedes pedir, pero tus garantías de éxito si pides directamente la resolución son muchísimo más bajas, yo creo. O sea, que no es el remedio, como decías, que Exacto. La Rebus no es para esta casuística de... De resolución directamente no está pensado originalmente para esto, no. Tengo que intentar que... O sea, que el ánimo de las partes tiene que ser que queremos que sobreviva el contrato y por eso aplicamos, ¿no? Eso es. ¿Y cómo se pide esto? ¿Cómo se estructura realmente en la demanda, ¿no? Que el final de la demanda, el suplico de le pido a su señoría que haga esto, ¿cómo se estructura bien para que esto triunfe? Sí, porque además ha habido muchos problemas en la práctica y yo de hecho que he tenido oportunidad de participar en varios casos de los que se invocaba la aplicación de la cláusula Rebus, de hecho a raíz del tema COVID, contrato de arrendamiento local de negocio y demás, esto ha dado muchos problemas en la práctica porque es verdad que hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante. En nuestro sistema procesal civil está basado en el principio de justicia rogada. ¿Qué es este principio? Pues que las partes piden y el juez o jueza o tribunal solo puede dar lo que las partes le piden. Entonces, el suplico es una parte esencialísima de la demanda. Tú tienes que exactamente explicar en el suplico lo que tú quieres concretamente que te suceda, que pase en tu derecho. ¿Por qué? Porque si pones una cosa distinta o directamente no la pones, en puridad, conforme al principio de justicia rogada, el juzgado no está capacitado para dártelo. Tendría que desestimar tu demanda. Entonces, en el caso de una modificación, digamos, imaginemos que el suplico lo que queremos hacer es pedir, en primer lugar, con carácter principal, la modificación del contrato, en línea con esta característica de supervivencia o de búsqueda de la supervivencia del vínculo jurídico, y con carácter subsidiario la resolución. Pues tendremos que especificar qué concreta obligación queremos que se modifique, en qué términos y con qué alcance. No basta decir, oye, que se modifique. Y no basta por tres razones fundamentales. No basta, en primer lugar, porque esto puede dar lugar a que la otra parte, si es un poco lista, un poco avispada, diga, uy, defecto en el modo legal de proponer la demanda, que esto es una excepción procesal que se puede alegar y que en el peor de los casos puede llevar a la desestimación de la demanda. La parte contraria puede decir, no me está concretando exactamente qué es lo que quiere, yo no me puedo defender, no puedo ejercitar plenamente
mi derecho a defensa, porque no sé qué me está ¿Qué me pidiendo. están pidiendo? O sea, el peor de los casos, ¿no? Pero puede pasar. En segundo lugar, si yo, como parte que en teoría estoy interesada en que se modifique una obligación, no soy capaz de decir cómo, pierde mucha fuerza mi pretensión. Claro. Porque al final es como, si tú tanto lo quieres, desde luego deberías saber cómo. Pues si no sabes cómo, es que no lo necesitarás tanto. Pues si no, ya sabrías por dónde tirar. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, si nosotros no le decimos al juez, jueza, tribunal, cómo queremos que modifique nuestra obligación, corremos el riesgo de que incluso cuando dijera, me apiado de ti, no me lo has dicho, pero yo, venga, voy a entrar a dártelo y voy a ver cómo te lo tengo que modificar. Te lo modifica de una manera que a ti no te interesa o que incluso te perjudica. O sea, se abre un abanico de posibilidades que no. Entonces, es clave que se especifique qué obligación, en qué términos y con qué alcance, porque a lo mejor no quieres que sea un cambio que perdure para siempre, sino que quieres que sea temporal, durante unos meses, unos años, lo que sea. Y luego siempre es positivo, yo creo, y hecho para cerrar bien el suplico de carácter principal, la pretensión de carácter principal es, aunque tú sientes muy bien las bases de lo que tú quieres que suceda en tu cláusula, siempre pongas de cierre, oye, y si el juzgado considera que esta no, que esta forma de modificarlo no, lo que mejor considere a la vista de la prueba práctica de los elementos probatorios que hay en el Darle un poco de procedimiento. manga ancha y a ver, ¿no? Claro, porque de nuevo, en puridad, conforme al principio de justicia rogada, si yo no te doy esta salida, jueza, tribunal, y a ti no te convence mi propuesta de modificación, tú en puridad tendrías que desestimarme, porque como no te estoy pidiendo otra cosa, hasta ahí puede llegar mi derecho. Entonces siempre está bien de cierre, pero de cierre, como, oye, por si acaso. Yo te lo he dado aquí bien mascadito y bien estructurado, según me viene a mí bien. Exacto. Si no le parece a usted bien, De cierre para salvarte un poco la espalda, cubrirte las espaldas, que no te encuentres con que te desestima porque justo de esta manera no le vale. Y que tenga un poquito de margen de arriba abajo. Y luego, por supuesto, subsidiariamente la resolución, pero yo creo que con una narrativa concreta, en línea con lo que decía antes, que es, oye, yo quiero la modificación de mi cláusula o de mi estipulación, porque esta es la única manera que yo creo de que se reequilibre el contrato y que el vínculo jurídico pueda sobrevivir y operar en el tráfico jurídico. Si no me lo concedes, entonces el contrato ya no puede operar y me lo tienes que resolver. Pero solo si no me lo concedes, no porque yo me quiera liberar de este contrato. Porque claro, sí. claro. ¿Sabes? En ese sentido. Este sería un poco, yo creo, la estructura. Pues que queda clarísimo que es que con el suplico hay que ser muy cuidadoso, muy meticuloso y no dejarse una coma, vaya. No, es que además, es verdad que, a ver, esto es como todo, ¿no? El principio de justicia rogada es como es como acabo de explicar, ¿no? Y además tú lo conoces también de sobra. Pero luego es verdad que en la práctica hay veces que se suaviza un poco. Ahora bien, ¿y si a ti no se te suaviza? Claro, no te la puedes jugar. Tú tienes que ir pensando que la norma se te va a aplicar rigurosa y escrupulosamente y luego si no, pues bueno, pues pero nosotros íbamos con todo ya cuadrado y asegurado, ¿no? Que es la idea un poco, ir con las máximas garantías al procedimiento. Bueno, tenemos montada nuestra demanda, hemos escrito nuestro suplico perfectamente prestando atención a cada punto. Todo. ¿Qué cauce procesal va a seguir esta demanda en la que estamos pidiendo una rebus, que se aplique la rebus? Vale, a ver, esto por contexto general, por si quien nos oye no conoce qué cauces procedimentales hay en el proceso, o sea, en la ley de enjuiciamiento civil de nuestro ordenamiento, hay principalmente dos. Está el juicio verbal y el procedimiento ordinario. El juicio verbal es para cuantías, después de la modificación que ha habido reciente, inferiores a 15.000 euros. Antes era 6.000, lo subieron a 15.000. Y el procedimiento ordinario por arresto de cuantías. Eso en general. Y luego hay dos artículos en la LEC, que son el 249 y el 250, que por razón de la materia distribuyen entre esos dos tipos de procedimientos, pues ¿a cuál va? A cuál va según el caso, que la acción que estés ejercitando, o el tipo de contrato que haya, en fin. En el tema de las rebus no se dice nada en los artículos 249 y 250. O sea, no hay una previsión específica que por materia atribuya a un procedimiento a otro. Entonces tenemos que ir por cuantía en principio. Si es menos de 15.000 verbal, si es más de 15.000 ordinario. No obstante lo anterior, es conveniente siempre revisar el caso concreto y revisar sobre todo el tipo de contrato, porque igual por el tipo de contrato sí que nos encontramos alguna especificidad que nos lleve al juicio verbal ordinario por razón de la materia. Por ejemplo, contratos de arrendamiento. Hay una previsión en el 250 que hace que todos los contratos de arrendamiento tengan que ir, lo que se discuta en torno a ese contrato, por juicio ordinario. ¿Qué sucede? Que es así, excepto que sea reclamación de rentas, desahucio o que se pueda terminar la cuantía. Entonces, igualmente, de nuevo volvemos a cuantía. Pero bueno, que la idea es, generalmente rebus vamos a ir por cuantía, pero siempre revisemos antes el tipo de contrato. Por si me aplica. Exactamente. Fenomenal. Exactamente. Entonces, pongámonos en el supuesto de que vamos por cuantía. ¿Cómo determinamos la cuantía de mi demanda o de mi reclamación para saber por qué cauce va a ir?
Vale, pues esto no es una ciencia exacta, la cuantía nunca es una ciencia exacta en general. Pero bueno, sí que podemos poner un ejemplo para aproximar un poco más, digamos, los dos criterios que podríamos utilizar cuando vamos a cuantificar una pretensión de modificación de una concreta cláusula. Entonces, pongamos, por ejemplo, un contrato, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de unas máquinas de coser para un taller pequeñito, ¿vale? Entonces, pues, un leasing de esas máquinas de coser para un taller. Y el precio de la obligación... Bueno, no, el precio no. Vamos a establecer una garantía para esas máquinas de coser. O sea, el que recibe las máquinas de coser, que tiene el taller, dice, pues yo tengo que dar una garantía por si les pasa algo a estas máquinas durante la confección de los vestidos. Y entonces, esa garantía es un primer requerimiento que va a ser de 16.000 euros. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Hay una alteración sobrevenia de circunstancias y la parte que ha prestado esa garantía considera que tiene la oportunidad de modificar, porque ha habido un desequilibrio en esa obligación, que tiene la oportunidad de invocar la cláusula rebus para bajar, digamos, para reducir el importe de esa garantía, y la quiere reducir a 10.000 euros en vez de 16.000. ¿Cómo fijamos la cuantía de esa reclamación de adaptación de cláusula del contrato? Pues tenemos dos opciones. Opción A, utilizar el importe de la garantía completa, es decir, los 16.000 euros, porque esa es la cláusula que pretendemos modificar. O utilizar o fijar la cuantía, opción B, con, digamos, la diferencia que yo quiero reducir de cómo está el precio del importe de la garantía a cómo lo quiero dejar ahora, que serían 6.000 euros, pues la quiero bajar a 10.000. Claro, ¿qué es importante aquí? ¿Por qué he puesto este ejemplo con estas cuantías concretas? Porque dependiendo de la opción que elijamos, vamos a ir por juicio verbal o por juicio ordinario. Como decíamos, juicio verbal es hasta 15.000, juicios ordinarios es más de 15.000. Entonces, si nos quedamos con la primera cuantía, vamos a ir por ordinario. Si nos quedamos con la segunda, vamos a ir por verbal. Y aquí esto es relevante porque la cláusula rebus, que está llamada a aplicar a contratos en crisis con un gran desequilibrio, un grave impacto en el equilibrio en las prestaciones, que está casi muriendo el contrato, que no puede sobrevivir si no lo modifica, te va a interesar mucho más y va a tener mucho más sentido ir por el cauce del juicio verbal, porque es un cauce mucho más expedito. Es un procedimiento en el que hay una demanda y una contestación que se contesta solo en 10 días en vez de 20, que es para el ordinario. Y además, solo tiene la celebración de una vista, a diferencia del ordinario, que tienes 2 vistas, audiencia previa y juicio. Entonces, en el verbal, la posibilidad de que tengas una sentencia, o sea, el tiempo que tardas en obtener una sentencia va a ser potencialmente mucho menor. Entonces, te va a interesar, en casos como este, que puedes jugar con la cuantía, quedarte quizá con la cuantía menor, para tener una solución más rápida a tu pretensión, aunque luego las costas para el abogado que se van a calcular conforme a la cuantía sean menores, pero aquí, si lo que estamos buscando es que el contrato sobreviva, quizá lo más relevante es ir por el verbal. Claro, y reducir los perjuicios que están sufriendo las partes, pero claro, si nos metemos en un contrato de millones de euros, pues esta acción de jugar con cuantía me temo que... Efectivamente, que estamos hablando de más de... O sea, claro, ese es el problema, que al final 15.000 euros nos parece mucho a los simples mortales, pero cuando te vas a contratos entre grandes corporaciones, a esto ya estamos en ordinario siempre. Exactamente, bueno, iba para largo entonces. Sí. Bueno, Irene, hasta ahora hemos visto el caso en el que es el demandante el que está solicitando la rebus, ¿no? Hemos visto cómo articular ese suplico, pero ¿qué pasaría en el escenario contrario, que me llega a mí una demanda porque estoy incumpliendo parte de un contrato y yo digo, no es que esté incumpliendo porque yo quiera, es que no puedo cumplir debido a las circunstancias que han cambiado. Y ahora soy yo, como demandado, el que quiero alegar esa rebus. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues a ver, tú como demandado, cuando recibes una demanda de este tipo, cualquier demanda en general, tienes dos opciones, ¿no? Tú puedes contestar a la demanda que se te ha presentado o puedes además ejercitar una pretensión dentro de ese mismo procedimiento a través de una demanda reconvencional contra el que te ha demandado. Entonces, sois como contrademandantes. Tú me demandas, yo te demando. Claro. Entonces, el Tribunal Supremo ha sido claro en este sentido en casos de rebus. En términos generales, para poder ejercitar, o sea, para que se vaya a entrar en el fondo del análisis de una pretensión rebus y vaya a haber un pronunciamiento de ese tribunal, no basta con alegarlo vía contestación a la demanda, sino que tendrás que ejercitar una pretensión autónoma vía demanda reconvencional, de manera que en el mismo procedimiento convivan esas dos demandas, la demanda de incumplimiento inicial, digamos, y la demanda rebus, y se diluciden ambas cuestiones en el mismo procedimiento. Vale, o sea, primero se pronunciará el juzgado, entiendo, sobre si aplica o no la rebus y luego sobre el incumplimiento, ¿verdad? Fenomenal. Y
¿Qué pasaría? Porque, claro, al final estamos viendo, ¿no?, que en esta tesitura en la que tú estás solicitando que se aplique la REBU es porque de verdad necesitas con urgencia que se modifique esa cláusula, que se te adapten las condiciones, porque es que no llega. Pero también sabemos cómo están los juzgados en España, que las sentencias no se dictan rapidito, que digamos. Entonces, ese demandante que de verdad necesita, demandante o demandante reconvencional, como decíamos, que necesita que se aplique esa REBU, ¿tiene alguna forma de que se le dé una protección de manera anticipada y no esperar hasta el final del procedimiento con esa sentencia? Sí que la hay, porque es verdad, como bien dices, que lamentablemente muchos de nuestras plazas, nuestros tribunales están muy colapsados. Entonces, aunque vayamos por el cauce del juicio verbal, y como decíamos antes, es más expedito, en el mejor de los casos vas a tener una sentencia en 7, 8 meses, 9. Que eso, por hipótesis, en un contrato que está en un desequilibrio absoluto, que no puede, sin una modificación, sobrevivir, es mucho tiempo. Y te arriesgas a que, pues efectivamente, cuando por fin tengamos la sentencia, pues ya no haya contrato, ¿no? Ya. Entonces, para eso está la figura de las medidas cautelares, que, valga la redundancia, son medidas, son decisiones que adopta el juzgado a solicitud de las partes, porque siempre tienen que ser a instancia de parte, que lo que hacen es, de alguna manera, asegurar el futuro fallo, el eventual fallo que pueda haber en la decisión. Fallo es decisión, ¿no? De la sentencia que se vaya a dictar en ese caso, de tal manera que durante la tramitación del procedimiento no se vea perjudicado el derecho que tú quieres garantizar en ese procedimiento. Y en estos casos rebus, pues claramente encaja muy bien, ¿no? Porque al final lo que se pretende es, oye, mi contrato está en crisis, tengo un desequilibrio total de obligaciones, una obligación que quiero modificar, si no hago nada durante todo el lapso de tiempo que dura el procedimiento, la tramitación, pues al final, cuando llegue la sentencia, como decía, igual ya no tengo contrato ni cláusula que modificar. Para eso están las medidas cautelares, para solicitar una medida que asegure esa posible modificación de la cláusula, ¿no? Y un ejemplo, digamos, de aplicado a un caso rebus sería, pues por ejemplo, solicitar que se suspenda el cumplimiento, la exigibilidad de cumplimiento de la obligación temporalmente durante la tramitación del procedimiento. Luego tenemos también las medidas cautelares que son anticipatorias del fallo, que esta, como su propio nombre indica, lo que hacen es anticipar. O sea, que desde un momento inicial, cuando tú solicitas la medida cautelar, se te garantice, se te dé ya temporalmente y anticipatoriamente, y que no es de forma definitiva, ¿no? Es temporal, la petición, la pretensión que tú estás ejercitando. Por ejemplo, en un caso rebus, pues que desde el momento que tú solicitas la medida cautelar, se te modifique ya la cláusula en los términos en que tú pretendes en el procedimiento principal durante la tramitación del procedimiento, de forma cautelar. No definitiva. Sí. Esto se utiliza en las anticipatorias cuando las especiales razones de urgencia lo requieren, y sobre todo cuando, si no adopto esa medida, corre el riesgo de que se consolide una situación que se presenta como antijurídica. Vale. Que igual también en los casos rebus puede funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que las medidas cautelares, como digo, encajan muy bien en los casos rebus, pueden servir de salvavidas para el contrato en muchas ocasiones, y bueno, tanto si la planteamos desde un punto de vista asegurativo como desde un punto de vista anticipatorio, son muy útiles eso, para no tener que esperar. Además, de hecho, yo creo que incluso abundan en tu pretensión modificativa y la refuerzan, porque el hecho de que tú estés alegando una modificación que no puede esperar para reequilibrar un contrato, se refuerza si además pides una medida cautelar, claro, porque verdadera y genuinamente no podías esperar más. Claro, se justifica tu urgencia porque estás pidiendo además unas medidas. Exactamente. ¿Y cuál es el momento procesal o el momento adecuado para solicitar estas medidas? Pues las medidas cautelares con carácter general se pueden solicitar con la demanda o con carácter previo a la demanda. Si la solicitas con carácter previo a la demanda, tendrás un plazo de 20 días para presentar tu demanda una vez se dicte el auto que te concede esa medida cautelar. Yo creo que en casos rebus lo que más sentido tiene es hacerlo con carácter previo a la demanda, por lo que decimos de las razones de urgencia, de que el desequilibrio es muy grave y que actuar lo antes posible es lo que puede garantizar que el contrato sobreviva. Además, entiendo que es mucho más sencillo preparar unas medidas cautelares solas de primera que las medidas cautelares con la demanda todo en bloque, ¿no? Sí, a ver, más sencillo. Relativamente, porque al final es verdad que en las medidas cautelares el análisis que se va a hacer es indiciario, es un análisis prima facie. Entonces, al final, el análisis profundo de toda la prueba y más exhaustivo se va a llevar a cabo en el procedimiento principal. No obstante lo anterior, vas a tener que acreditar. De hecho, en concreto, en las medidas cautelares se exige la acreditación de 3 requisitos. Bueno, son 2 más 1, por así decirlo.
En primer lugar, el fumus boni juris, otro momento latino, que significa apariencia de buen derecho, es decir, tú tienes que acreditar o mostrar al juzgado que al menos a priori tienes un derecho que proteger y que efectivamente ha sido vulnerado. Entonces, en este caso, tendrás que acreditar, no con todos los detalles, pero sí indiciariamente, que ha habido una alteración sobrevenida de circunstancias y que esa alteración ha afectado a tu contrato. En segundo lugar, tienes que acreditar lo que se llama el periculum in mora, más momento latino, que significa el peligro de la mora procesal. En la práctica, que tu derecho no puede esperar, que si esperas se va a ver perjudicado de forma definitiva. Pues aquí tendremos que acreditar efectivamente que el impacto es tan relevante para el equilibrio de las prestaciones que si yo espero a que se tramite el procedimiento, me voy a quedar sin contrato, básicamente. Claro. Y luego está la caución, que no es como tal un requisito, pero bueno, la caución en las medidas cautelares se exige que, como se está pidiendo una medida asegurativa o anticipatoria, que se dé un importe, que muchas veces es más un importe que no tiene por qué ser muy elevado, que es simplemente a título testimonial, pero bueno, como de, oye, yo te estoy pidiendo que me garantice anticipadamente algún tipo de derecho, pero a cambio yo estoy dispuesto a abonar X cantidad, digamos, en garantía de que, si por lo que sea luego la sentencia no me da la razón, pues yo puedo cubrir los perjuicios que se han causado con esta caución. Vale. Y el hecho de que un tribunal o un juez acabe otorgando unas medidas cautelares que solicitamos no implica que luego vayamos a conseguir que también me otorguen al final del procedimiento la rebus, ¿no? Claro, no nos vengamos arriba. No nos vengamos arriba. Es verdad, o sea, evidentemente, sí, el tribunal que va a conocer de las medidas cautelares es el que va a conocer el del procedimiento principal. Entonces, evidentemente, si tú has montado un buen caso de medidas cautelares, tienes ganado terreno de cara al procedimiento posterior, porque el juzgado ya va a saber de qué va el tema, ya te ha escuchado y te ha garantizado tu derecho de forma anticipada o asegurativa. Entonces, obviamente juegas en campo conocido. Ahora bien, no es obligatorio. O sea, el tribunal no está vinculado por la decisión que ha adoptado en sede de medidas cautelares con respecto al procedimiento posterior. Puede que después en el plenario se practique determinada prueba y llegue a la convicción de que en realidad no y no hay ninguna garantía de que te lo vaya a conceder. ¿El viento favorable? Sí. ¿Hay garantías de que vaya en línea con las medidas cautelares? Pues no, garantías no las hay. Nunca hay que hacer todo el ejercicio probatorio y el tribunal, como digo, no está vinculado. Fenomenal. Bueno, yo creo que experto eres tú, pero nosotros nos hemos enterado de bastantes cosas de la rebus a lo largo de toda esta charla, pero ya para llegar un poquito a una fase ya final, a mí me queda claro que montar un caso, ¿no? Montar una demanda alegando la rebus no es nada fácil, hay que ser muy minucioso. Entonces tú, con tu experiencia como abogada que has tratado este tipo de temas, ¿cuál sería la recomendación que tú le darías a un cliente, a un potencial cliente que viene con esta intención de solicitar la aplicación de la rebus? Pues a ver, efectivamente, como bien dices, la aplicación de la cláusula rebus no es una cosa fácil. O sea, no es una cosa fácil en términos jurídicos porque es una aplicación, como digo, restrictiva y en términos de prueba tampoco porque la exigencia probatoria es muy elevada en muchos casos. Es complicado montarlo. Se puede, lo acabamos de ver, pero es complicado. Entonces, yo lo que creo, y esto además es un tema que está ahora mismo muy en auge en el ámbito doctrinal académico, que lo que primero recomendaría y lo que yo creo que está en línea ahora en las propuestas de regulación, de hecho también de este remedio, es la renegociación entre las partes del contrato, por varios motivos. Primero, va a ser mucho más rápido. Va a ser mucho más rápido que un procedimiento judicial, por lo que decimos, la justicia en España está muy colapsada en muchos sitios, pues es la suerte, ¿no?, de que se tramite muy rápido, pero no suele pasar. En segundo lugar, evitar la injerencia de un tercero en un contrato. Al final, el juez es un tercero, el juez a tribunal es un tercero. Que sí, puede ser que se revise el caso muy bien, pero también puede ser que no se lo revise tan bien, que tenga menos tiempo porque tiene muchos casos y no baje al detalle y no comprenda bien la dinámica contractual. Las partes las van a conocer mucho mejor y, por supuesto, van a ir asistidas de abogados si así lo consideran, y yo creo que en ese sentido la renegociación es muy útil. Y además, yo creo que casa muy bien no casa muy bien, sino que da mucho confort quizás ese sector doctrinal que sigue viendo la rebus como un enemigo del pacta sunt servanda, un enemigo de la fuerza obligatoria del contrato, porque dices, bueno, tú lo ves así porque crees que hay una injerencia, digamos, de un tercero que va a modificar el contrato, no, porque lo mantenemos todo en la autonomía de la voluntad. Y si las partes se pudieron sentar a negociar un contrato y se pueden sentar en realidad a cambiarlo todas las veces que quieran, también pueden ahora cuando hay una alteración sobrevenida de las circunstancias. Entonces yo creo que es un paso previo que es muy útil y que, de hecho, en mi opinión, esto ya es una opinión personal, debería regularse en el momento en el que por fin incorporemos la doctrina rebus a nuestro ordenamiento, debería regularse con carácter previo obligatorio a la revisión judicial. O sea, que las partes se vean obligadas
a no llegar a un acuerdo, porque evidentemente eso no puedes obligar a nadie a llegar a un acuerdo, pero sí que se vean obligadas a intentarlo, a intentar renegociar, a intentar darle un nuevo enfoque al contrato y evitar entrar en disputa judicial, que siempre va a ser mucho más largo, más tedioso y hecho mucho más tenso para las partes. A nadie le gusta el juicio. Claro, claro, claro. Y a modo de conclusión, ¿no? Un poco incluso queriendo tirarte un poco de la lengua sobre hacia dónde apunta tu tesis, que abordas todo este tema, ¿no? ¿Qué cierre podríamos dar a este seminario tratando el tema de la aplicabilidad, de hacia dónde va la regulación, o cuál sería un poco la propuesta de hacia dónde apuntar la REBU? A ver, pues, o sea, efectivamente ya no está... Evidentemente yo en la tesis esto lo estudio con mucho detalle, pero bueno, sí que puedo hacer una referencia, digamos, a la línea que parece que se está siguiendo y que de hecho está muy ligada a lo que acabo de decir y se refleja, de hecho, en la última propuesta de modernización del Código Civil, que como decía antes, es de julio de 2023, que hace una propuesta de regulación de la cláusula REBU, de la alteración sobre venida de circunstancias, en el artículo 1238, y que precisamente incluye, como novedad, la incorporación de la renegociación como paso previo. Lo que sucede, y aquí es donde hago yo esta reflexión final, es que no lo incluye como un requisito, como decía, como una exigencia a las partes, sino más bien como una recomendación, una alta recomendación. O sea, sería fenomenal, chicos, que os sentaréis a negociar antes de ir al juzgado. Claro, ¿qué pasa? Que en España, aunque a nadie le guste ir a un juicio porque es una situación muy tensa, no hay cultura de la renegociación. O sea, esto es así, o sea... El arbitraje, bueno, vale, sí, pero ya si entramos en terrenos de mediación, experto independiente, es algo que le seguimos teniendo mucho recelo, no nos gusta. Preferimos, nos sentimos más cómodos como partes enfrentadas en un litigio, porque sentimos que el juez de alguna manera es una parte imparcial que va a decidir. No tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así, no siempre, no para todos los pleitos, para todas las disputas. Entonces yo creo que la renegociación, en este caso, tendría muy buen encaje por lo que he dicho antes y que debería incorporarse como un requisito de procedibilidad de la demanda posible judicial. El requisito de procedibilidad lo que significa es que tú al presentar la demanda tengas que acreditar que efectivamente has intentado renegociar, que has pasado por ahí. Porque verdaderamente esto reduciría la litigiosidad y devolvería, como decía, al contrato, a la autonomía de las partes, que es de donde no debería salir y de donde naturalmente estos conflictos deberían resolverse. Fenomenal, Irene. Pues yo no tengo más que decir que muchísimas gracias, por compartir toda tu experiencia profesional, tu conocimiento de doctoranda ahí, que te verás estar hasta arriba con todos estos temas. Y bueno, yo creo que sin duda has conseguido que un tema que de primera y de segundas también es muy complejo y es, yo creo que además con el término latino de por medio como que nos asusta, pues lo hemos conseguido, yo creo que trasladar de forma muy, muy, muy sencilla. Yo espero que sí, espero que sí. Y creo que nuestros oyentes se han enterado bastante bien. Espero que sí. Yo muy agradecida de este ratito y feliz de haber entrado un poco más en este mundo, que como dices es muy complejo, pero yo creo personalmente que es apasionante. Pues muchísimas gracias, Irene. A ti. Espero que este seminario os haya parecido interesante. Como hemos visto, conseguir que los tribunales estimen la cláusula REBU no es tarea fácil, pero de ello va a depender, en muchas ocasiones, la supervivencia de un contrato o acuerdo comercial. Por hoy lo dejamos aquí, no sin antes recordaros que en INEAF Hablando podéis encontrar muchos más seminarios donde seguir aprendiendo sobre cuestiones jurídicas complejas de manera cercana y asequible. Os esperamos.